por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Leo, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Don Mauricio Candiani. Gracias, Leo. Gracias, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. El día de hoy, el Financiero Diario publicó la última encuesta, la más reciente en términos de preferencia electoral en la Ciudad de México. La preferencia manifiesta y expresa por los electores en materia electoral hacia la jefatura del gobierno en el 2018. Y vea usted los números, porque son realmente interesantes. La intención de voto en alianzas, es decir, las fuerzas políticas predominantes, y esto es importante, Morena con una muy considerable ventaja. Morena, recuerde usted que tiene ya el respaldo expreso del PT, pero traen, bueno, pues casi el 50% del voto, 46% dice la encuesta. Esta hipotética, porque no está consolidada, alianza del PAN-PRD en el 35%, y el PRI con sus aliados alcanzaría más o menos ese nivel en la intención de voto. Pero vea usted lo que pasa cuando vamos al interior de los partidos políticos y de cada una de las fuerzas. Esto es lo que pasa al interior del PAN. ¿Quién está a la cabeza? Xóchitl Gálvez por encima de Federico Doring y del líder panista en la capital mexicana, Mauricio Tabe, con 47%. La actual delegada en Miguel Hidalgo. Ahí está. Vea usted en otros partidos. Este es el PRI. Rosario Robles, fíjese usted, hoy secretaria en el gabinete del presidente Peña Nieto, igual que Aurelio Nuño y que José Narro, todos ellos como hipotéticos candidatos al PRI. No hay ninguna señal al interior del partido de que estos puedan ser los candidatos, pero se les está mencionando, son los que en la encuesta fueron consultados a los electores y así salen. Recuerde usted que Rosario Robles ya fue jefa interina de gobierno cuando Cuauhtémoc Cárdenas en 1999 deja la entonces jefatura de la Ciudad de México para irse a su tercera candidatura presidencial. Rosario Robles era su secretaria general de gobierno y ocupa la jefatura de gobierno cuando el ingeniero Cárdenas se va de candidato presidencial. Así están los números, así están las preferencias. Mauricio, Ernesto, Enrique, ¿cómo leemos esto? Bueno, veo una cierta congruencia contra la encuesta nacional que se presentó hace 2 semanas. Mira, ahí están los del Morena, que son muy importantes también mencionarlos, porque Morena, siendo la fuerza predominante en la Ciudad de México, es tal vez la fuerza que va a tener una batalla interna más fuerte, más cruenta, más competitiva por quien ocupe la candidatura. Ricardo Monreal, hoy delegado en Cuauhtémoc, tiene los números más elevados. Martí Batres, que es el presidente del partido, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan y que es mencionada frecuentemente como la más cercana a Andrés Manuel. Voy a cambiar de tema ahora que estás hablando de Morena. Escuché esta mañana una entrevista en los medios de Ricardo Monreal. Ajá. Diciendo que su divina gracia López Obrador no va con el dedo a seleccionar al candidato, sino que les ha dejado ¿Lo dijo así? La cancha libre. No exactamente así, pero su divina gracia estaba en la silla, señor Farril. Les va a dejar a las bases la decisión. Ellos van a decidir. Bueno, entonces, es un gran detalle de este superhombre. Bajo la tesis esta de que la decisión no es del líder del partido, sino que va a ser consensuada en las masas. Gracias. Quizá la noticia más relevante en los candidatos de Monreal es que se esperaba una distancia más corta entre Claudia Sheinbaum, que acaba en 4º lugar, siendo actual delegada de Tlalpan, y una persona que estuvo en el gabinete como secretaria de Medio Ambiente cuando gobernó
López Obrador, la Ciudad de México. Desde entonces, incluso un poco antes, ya había una relación de mucha cercanía. Y Monreal, que pues fue priista en un tiempo y que luego fue perredista en otro tiempo y que luego fue petista en otro tiempo y que finalmente reconsideró su posición y es ahora destacado morenista del gobierno de la Ciudad de México, aparece en un lugar, hay que decirlo, de mucha consolidación para cualquiera que se quiera convertir en el candidato. No así, habrá que decir, la encuesta refleja una distancia corta con Batres. Pero mira, esto que refieres, 20 puntos entre Monreal y Sheinbaum, no es poca cosa. No es poca cosa y eso para mí es revelador, porque en segundo lugar aparece Martí Batres, que ahora es morenista, él era perredista en el pasado, y ha sido quien ha encabezado los esfuerzos de Morena en el gobierno de la ciudad. Entonces, si asumimos que esta competencia interna en Morena se va a ir convirtiendo en una competencia de dos, y que si bien se ha dicho en otros espacios, el señor O'Farrill, que la decisión la va a tomar el partido en función de quién esté mejor posicionado en la encuesta, tratando de no poner en riesgo la unidad interna del partido, o sea, asumiendo que todo el mundo se va a disciplinar de manera clara cuando sea que se anuncie la decisión, pues uno podría pensar, con los números de hoy, que la distancia se cierra y se hace más competitiva entre Batres y Monreal, que los dos quieren, los dos pueden, los dos son competitivos, los dos tienen kilometraje en las distintas trincheras políticas de la ciudad, los dos han sido legisladores en esta ciudad, y en fin, yo creo que legisladores federales por la ciudad, nada más por precisión semántica, y yo creo que ahí hay un elemento ansioso. En el PAN y en el PRD habría que ver cómo se van acomodando los lugares. En el PAN sí ha sido Xóchitl, la delegación Miguel Hidalgo, que es la que ha gobernado el PAN junto con Benito Juárez varias veces. Xóchitl ha sido mencionada, ella fue candidata a gobernadora en el estado de Hidalgo. Exacto. Y aquí tienes un poquito la distancia que se ve entre Xóchitl y Federico. Federico Dorin es una figura que quizá para algunos de los que nos ven sea un poquito menos conocida, pero hay que decir que ha sido diputado de la Asamblea en un par de ocasiones, diputado federal en un par de ocasiones, senador por el Distrito Federal en lo que se llama senador de primera minoría, y ha sido un cuate que su vida legislativa es sumamente rica, incluso, ¿no? Ahora fue recientemente constituyente y no me extraña que esté finalmente apareciendo en el primero o segundo lugar. Yo no he escuchado de él que quiera, pero hay que decir que siempre le gusta que ser mencionado en puestos del Ejecutivo para luego acabar en una posición muy favorable en las listas del Legislativo. Entonces no me extrañaría que fuera ahí. Lo que sí me llama la atención es el tema del tercer lugar en la encuesta del PAN, que es Mauricio Tabe, el actual presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en la ciudad. Y él ha sido una persona que también ha sido diputado local, no es figura regional, digamos, ni nacional, pero es un cuate que tiene mucho trabajo estructural en las bases. Ahora, la gran pregunta es cómo se va a dar esta asociación, porque la encuesta da por un hecho que va a haber una alianza entre el PRD y el PAN, y apenas con esa alianza llegan al 35% de los votos. Entonces, si esta alianza ocurriera con alguno del PAN, pues podría ser interesante que Xóchitl quizás es una figura que un poco amalgame más. Pero la pregunta va a ser, ¿quién sería la persona natural dentro del PRD que pudiera ser quien abanderara una alianza? Las cifras, y entonces aparece Alejandra, ¿no? Vamos a las cifras del Partido de la Revolución Democrática. Del PRD, exactamente. En pantalla puedes ver que el número 1 es Alejandra Barrales y ve nada más el grado de posición favorable que muestra la encuesta. 63% para cualquier candidato, de lo que me digas, mi querido Leonardo, es un súper mega número. O sea, es prácticamente llegar a decirle a la señora Barrales, oye, ¿quieres o no quieres? Está cerrado. No, porque esto ya apareciera. Sin embargo, Patricia Mercado, hay que decir que 45 no es un mal número. Y estos nombres que vemos, Patricia, Héctor, Salomón le ha echado todos los kilos a tratar de consolidarse. No es un perredista de base, digamos, fue miembro del gabinete de Felipe Calderón, después, ¿se acuerdan? Secretario de Salud en ese entonces. Ha sido, yo te diría, desde mi perspectiva, un buen secretario de Desarrollo Económico desde el punto de vista de que ha sido igual interlocutor de la inversión seria que de la parte canchera, y en ese aspecto ahí tienes una combinación en donde él podría ser un interesante candidato que confluyera PAN y PRD. Creo que en el DF el único interesante es quien es de Morena.
Todo lo demás es ociosidad, si me permiten. Ni para qué nos distraemos, dices tú. El sábado hubo Consejo Nacional de Morena. Morena tiene en los estatutos dos fórmulas: la encuesta o el consenso. Si no hay consenso y hay varios que levantan la mano, quieren y no se ponen de acuerdo, por estatutos, está registrado en el INE, no tienen otra manera de hacerlo, tienen que levantar una encuesta. Esto quiere decir que si se abre el juego a una encuesta en la Ciudad de México, no me cabe ninguna duda, el candidato va a ser Monreal, y tampoco me cabe ninguna duda que el próximo jefe de gobierno del distrito de la Ciudad de México sería Ricardo Monreal. Pero en Morena también se pueden hacer consensos. Y si aquel dedo que decía Ernesto que no va a obra milagros para hacer un consenso, pues puede ser cualquiera, hasta la que está en cuarto lugar. O sea, si fuera por encuesta, tú se la das cerrada a Ricardo. Sin ninguna dificultad. Lo que vimos fue el nivel de conocimiento cuando se preguntó a los simpatizantes de Morena o a ¿quién era? Ajá. La encuesta en el caso de Morena no es a los simpatizantes del partido, es a población abierta. En población abierta, la diferencia no es tan grande. Ricardo Monreal tiene 20%, Martí Batres 16%, Mario Delgado 18%, inclusive arriba de Martí, Claudia 12%, 27% no sabe por quién votaría. Todavía la moneda está un poco en el aire. Sin embargo, generalmente estos que no saben tienden a votar más o menos por los que están puntero entre los morenistas, que son los que muy probablemente acudirían a votar en una encuesta o responderían de manera más clara en una encuesta. La diferencia es de 5 puntos, Ricardo Monreal 26, Martí Batres 21. Sin embargo, creo que el nivel de conocimiento, ya lo veíamos de Monreal, sí le da una gran ventaja. Pero eso no es ninguna garantía en Morena. En Morena hay otros factores, pues. Hay otro factor. En singular. El otro factor es a quién le conviene a López Obrador que sea el candidato en la Ciudad de México. ¿Quién el que le traiga más votos? ¿Quién le puede traer más votos? Es una pregunta pues que él se tendrá que hacer. Claro. Y creo que en ese sentido, Claudia Sheinbaum, con todo y aparecer ahí en el cuarto lugar, o Mario Delgado, con todo y aparecer en el tercer lugar, no están descartados. Esta decisión va a ser por ahí de septiembre, octubre, cuando se defina. Desde el punto de vista estratégico de campaña, como son convergentes las elecciones de la Ciudad de México con las elecciones presidenciales, generalmente los equipos presidenciales influyen mucho o observan con detalle mucho la selección de candidato del gobierno del Distrito Federal, porque puedes no tener uno bueno y competitivo que te haga ganar y remontar 10, 12 puntos porcentuales, pero lo que sí necesitas es tener uno que no te tire la votación, porque esos 5, 10 puntos porcentuales que un candidato te puede traer se vuelven muy relevantes para una elección presidencial con límites cerrados. En Morena. ¿En Morena? ¿Quién crees que como sea? Desde el punto de vista de mejor interlocución con los factores de gobierno de la ciudad, prefiero a Claudia Sheinbaum 10,000 veces que a Ricardo Monreal. Ernesto. Ninguno. ¿Preferencia de? Preferencia por un aspirante a ser candidato de Morena. Creo que va a ser Claudia. Sí, bueno, hay dos aquí, vamos a ver si se concreta. Yo aporto solamente a la mesa el tema de que Ricardo ha estado involucrado en dos escándalos recientes. Uno, el de los contratos con su hija, y dos, el del dinero de su chofer el día de las elecciones, el día 4 de junio. Y creo que a los ojos de Andrés Manuel, que coincido contigo, es el fiel de la balanza en ese proceso, no ve con buenos ojos esos temas. Es decir, cuando alguien trae un señalamiento por corrupción, por escándalos de negocios, porque a Andrés Manuel no le gusta eso. Vamos a ver. Yo creo que lo que cuenta es otra cosa. Es quién me va a traer más votos. Exacto. 1 y 2, Monreal tendría demasiada autonomía en un gobierno de la Ciudad de México respecto a un gobierno federal. De Andrés Manuel. No así. No, es decir, eso sería un factor incómodo entonces. Yo creo que eso. Pero a ver, otro que tú mencionabas que es muy importante, la operación para llevar votos de la Ciudad de México
a la presidencial. Y ahí tal vez el más eficiente o el mejor operador no sería Mario, ni sería Claudia, ni el propio Martí, sino Ricardo Monreal. Pues si ya tiene práctica. Pues tiene conocimiento, tiene Martí Batres, en capacidad de operación política, no lo subestimen, ¿eh? No lo subestimen. Vamos a ver, son pronósticos, aquí no tenemos la regla escrita. Vamos a mensajes y regresamos con temas relevantes también del día de hoy. Mensajes, volvemos. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. El día de hoy el presidente de la República hizo señalamientos y menciones muy precisas en torno al empleo. Se llamó a sí mismo el presidente del empleo, la administración del empleo, y señaló una cifra de más de 2 millones, cerca de 400,000 empleos generados durante este año. Ahí tiene usted la cifra. Bueno, es la curva de seguimiento en el tiempo del 2012 a la fecha, y la fuente de esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerde usted que el IMSS tiene que registrar, porque las empresas y los empleos se dan de alta obligatoriamente en el IMSS cuando tienen la cobertura médica del instituto. Y bueno, pues la cifra, Enrique, es pues muy favorable, ¿no? Sí, es la máxima histórica. Para un mes de junio, que fueron 86,000. Para un primer semestre, que es lo que vemos en el gráfico, que fueron 517,000. Y para los primeros 4 años y medio de una administración, que fueron los 2,839,000 que referías. Hay un doble componente aquí. Sí se está creando empleo. Ahí está. Estos empleos tienen nombre y apellido, porque están registrados en el IMSS, pero al mismo tiempo hemos tenido un proceso de formalización. ¿Esto qué quiere decir? Que empleos que ya existían y estaban en la informalidad fueron dados de alta en el IMSS. Fueron dados de alta en el Seguro Social por 2 razones. Uno, porque la reforma laboral que se institucionalizó desde finales del sexenio de Calderón, el último día se publicó el decreto, se aprobó en la legislatura, todavía el sexenio de Calderón, creó figuras de contratación que a lo largo de los años se han estado ocupando, y esto ha generado más interés de las empresas de tener sus trabajadores formales. Y lo segundo es que el Seguro Social es muy bueno para hacer fiscalización, y lo ha sido cada vez mejor, ahora con sistemas electrónicos, cruce con el SAT, etcétera. Entonces, muchas empresas simplemente por temor no tenían dados de alta a sus trabajadores y los están dando de alta. Son increíbles estos datos, récords históricos, a pesar del entorno. Increíbles de fantásticos, quieres decir. Muy buenos, sí, son realmente sorprendentes. Sobre todo si analizamos el entorno sobre el cual se mueve el empleo o digamos, las empresas. Por ejemplo, pues no tenemos incentivos a la inversión, ¿no? El empresario mexicano no cuenta, como sí lo tuvo en el pasado, con un incentivo para que se invierte en nueva maquinaria, por ejemplo, pues pueda deducir esa maquinaria en forma inmediata, ¿no? No se cuenta con los incentivos fiscales. El patrón solo puede deducir máximo el 53% de las prestaciones sociales de ley, ¿no? Entonces, pues realmente hay un esquema fiscal que va contrario a la creación del empleo. Y a pesar de este entorno negativo, podríamos decir también hemos tenido alza en la tasa de interés, entonces ha subido el crédito. Pues de todos nos seguimos viendo
por un lado, esa creación de puestos de trabajo tan importante en la economía formal, y por otra parte también seguimos viendo un flujo de remesas que también está en récords históricos este año. Sí, sí, así es. Lo cual favorece al mercado interno, al consumo, ¿no? Buenas noticias para México siempre serán agradables, y en la medida que tú escuches que hay más empleos formales, hay que decir que, sin prejuicio de colores y sabores, hay que remarcarlo con su justa dimensión. Es tan alto el nivel de empleo informal que existen en varios espacios de la economía mexicana, que en la medida en que el sistema va logrando, primero, meterlos al registro es un avance, y una vez dentro del registro, meterlos a que efectivamente coticen y paguen las contribuciones al impuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social en la proporción real del salario que reciben, tiene doble mérito. Este número lo único que nos dice es que ya los registraron, sean nuevos, legítimamente nuevos trabajadores, o solo formalizados, o normalizados o formalizados, como lo planteaba Enrique en su comentario. Cualquiera de las dos cosas me parece correctas. Yo sigo diciendo que, de todas maneras, quien tiene empleados en este país es un premio o al orden o al mérito, o por lo menos al entusiasmo empedernido, porque tener un empleo formal implica no nada más registrarlo en el Seguro Social y pagar las contribuciones, previas declaraciones, sino pagar un impuesto sobre nómina en la entidad donde lo tiene registrado, pagar el Infonavit, pagar el SAR, hacer las retenciones de impuesto sobre la renta o compensaciones que establezca la ley, y además eso enterarlo al SAT. Entonces, tener una nómina al día no es precisamente, y lo digo con conocimiento de causa, enchilame otra gorda, ¿eh? No es fácil, ¿verdad? Sí, finalmente el empleo formal, a diferencia del informal, que hay que recordar todavía es más de 50%. Sí, de la economía. El informal tenemos alrededor de 50 millones ocupados en la población económicamente activa, y 20 millones, para ponerlo en cifras redondas, son formales del IMSS. Hay como 2 o 3 millones de formales del ISSSTE y de otros institutos. Estamos hablando efectivamente de 40 y tantos % de empleo formal respecto al total. El empleo formal permite, por ejemplo, el crédito, que no se le puede dar a un informal, y todo eso ha contribuido al crecimiento del mercado interno. Así es que, noticia positiva. Buenas noticias. ¿Tú algo más? También sale una noticia negativa en cuanto a las cifras de las ventas del ANTAD. Sí. Al pasado mes de junio, tiene un crecimiento a tiendas comparables, o sea, el número de tiendas contra el año pasado, se hace así la cifra para poderla comparar. Es menor el crecimiento, es 5 y fracción, contra el 6.31 de inflación. Por lo tanto, traes una tasa negativa que hace mucho tiempo que no la veíamos. Bien, mensajes, regresamos rápidamente. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. En Estados Unidos, desde que terminó el G20 la semana pasada en Hamburgo, estalló otro escándalo que tiene que ver con el hijo de Donald Trump Jr., quien, ahora sabemos, tuvo y sostuvo contactos y reuniones con una abogada rusa que, esa era la oferta o la propuesta inicial, pudiera haber tenido información perjudicial para la campaña de Hillary Clinton.
Esto es allá el año pasado, durante la campaña en el 2016. Hoy sabemos que este hombre, que ve usted en pantalla, no informó a su padre, hipotéticamente, no le dijo que estaba teniendo estos contactos y pues ya declaró, hizo una publicación de los correos que intercambió con esta abogada rusa de la reunión. La abogada rusa ya apareció, de hecho, a hacer declaraciones al respecto, así es que bueno, ahora pues se complica este tema porque originalmente eran funcionarios del equipo de Donald Trump, su yerno, el señor Jared Kushner, quienes habían tenido contactos con la inteligencia o con sectores rusos que pudieran haber interferido en las elecciones. Hoy sabemos que incluso su propio hijo lo hizo. Ernesto. Yo sostengo la teoría de que el hijo del señor Trump no tolera ver a la señora, a su hermana Ivanka, sentada sustituyendo al presidente de Estados Unidos en una reunión en Hamburgo, en varias reuniones. ¿Un tema de celos, dices tú? Me parece, ¿no? O sea, le prestaron la pelota y a mí no me la dieron. Ya estamos grandes para esas cosas, ¿no? Señor Candiani. No, a mí me parece que hay que analizar los 3 momentos de este nuevo microescándalo. Primer momento, un medio de los Estados Unidos, New York Times, si no me falla la memoria, es correcto, revela la existencia de correos electrónicos donde se confirma que hubo una reunión exactamente un par de semanas, denme por favor un poquito de margen, como un mes, de los días exactos de la elección interna de Hillary Clinton en el Partido Demócrata. Entonces, ahí hay un elemento fáctico, esos mails existieron. En el momento en que lo revela un medio, entonces la presión voltea a decir, oye, sucedió esa reunión y quién estuvo en esa reunión. Entonces, no se pudo negar Trump, hijo, de decir si existió tal reunión. Ese puro hecho, con independencia y sin prejuicio de que se pudo o no haber discutido, el puro hecho de que, fíjense que sí tuve una reunión con una abogada Veselnitskaya, que muy preciso, está... gran pronunciación. Está, eso lo intento, mi querido Kurchenko, usted sabe de esas cosas. Esa pura reunión hace que se levante una polverada porque él había declarado cualquier cantidad de veces que no se había reunido así es. con nadie para un propósito de discutir posibles temas rusos. Entonces acaba aceptando. Y luego viene el tercer capítulo, que es entonces quién estuvo y qué dijeron. Y ahí hay que decir que la propia abogada salió en estas últimas horas a los medios a decir, sí fui, sí estuve con el señor, sí dije esos temas, pero yo no discutí nada que tuviera que ver con el Partido Demócrata o con la candidata. Bueno, dice Hillary. más, incluso dice que no era enviada del gobierno del señor Putin, sino que lo hizo a cuenta propia, cosa que también nada más que está totalmente inverosímil, ¿no? Con un ex subsecretario de Transporte del Gabinete Federal de Rusia. Bueno, exacto. Bueno. Señor Quintana. Todavía creo que son fuegos de artificio. El señor Donald Jr. pues es hijo de un presidente, lo cual no es empleado público, no tenía una posición destacada en la campaña y al final lo que él dice con la sinceridad que hemos visto en las últimas horas lo caracteriza, me hubiera encantado tener datos incriminatorios de Hillary. Lamentablemente no los tuvo. De hecho, el diseño de la comunicación, ya en algún momento abordaremos esto a profundidad, pero es muy interesante porque le da la vuelta. Es decir, contesta en un tuit ahí al Congreso, very happy to work with you. Muy contento de trabajar con el Comité de Inteligencia, porque apareció ahí un senador a decir que tenía que comparecer cuando no es funcionario público. Decía, feliz de trabajar con ustedes en compartirlo. Es decir, le da la vuelta a la estrategia de comunicación de su papá, que ha sido negar todo. Desde el punto de vista de lo que hemos dicho en este programa, que este tema ruso es como la nube negra que está sobre la Casa Blanca, con independencia de la teoría de pirotecnia aquí del señor Quintana, esto contribuye a que cuando el tema medio se estaba queriendo diluir después de la primera reunión de Estado con Putin, donde se supone que Trump le pregunta y lo presiona para que le diga la verdad. Y lo negó, ¿no? vehementemente en ruso y en su lenguaje corporal. Bueno, pues otra vez se vuelve a oxigenar este asunto. Y la verdad es que aquí lo vamos a oír una vez más. Y no se acaba, ¿no? Y no se acaba y sigue habiendo un capítulo nuevo. No se acaba y el tema de fondo aquí es si hubo información